Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocéis, soy Ayame y en este vídeo os traigo un tutorial de cómo hacer llaveros de Miffy con la técnica de Punch Needle. Este vídeo lo estoy haciendo porque hace unos meses una niñita muy especial me hizo un dibujo donde aparecía un conejito que me recordó mucho a Miffy. Y este vídeo lo hago para ella, espero que lo disfrute y espero que el resto también lo podáis disfrutar y hacer estos llaveros en vuestra casa. Y con todo esto ya podemos comenzar con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es pasar nuestro diseño a la tela. Para ello yo voy a usar una mesa de luz, pero si no tenéis una también podéis usar la ventana. Os recomiendo que para calcar el dibujo utilicéis un boli pilot borrable, porque si os equivocáis podéis borrarlo con la plancha. La tela que estoy utilizando es 100% de algodón. Es una tela bastante gruesa y resistente que viene muy bien para hacer punch needle. Cuando tengamos nuestro diseño pasado a la tela, vamos a enhebrar nuestra aguja con hilo de lana acrílico. Para este tipo de agujas es necesario un enhebrador, que vamos a introducir hasta el final de la aguja y vamos a meter el hilo por el enhebrador. Luego tiramos de él y el hilo nos tiene que quedar dentro de la aguja. Después vamos a volver a meter el enhebrador por el orificio pequeño. Y metemos el hilo y tiramos para que se introduzca también por ese agujero. A veces puede costar un poquito, pero hay que tener paciencia. Cuando tengamos la aguja lista, podemos empezar a bordar. Para que nos quede bien este tipo de bordados, tenemos que meter la aguja hasta el final y hacer puntadas muy cortas, sin superponer una sobre otra. Al principio os recomiendo que vayáis despacio y luego a medida que vayáis practicando podéis coger más rapidez. También en el punch needle os recomiendo que siempre empecéis por las partes más pequeñas, es decir, por el ojo o la boca, y luego hagáis la parte más grande, que sería la cabeza. Y de momento así nos queda la parte trasera y así nos queda la parte delantera. Es posible que en este punto penséis que no se está quedando bien, pero tenéis que confiar en el proceso.
A continuación, con este hilo rosa palo voy a rellenar los lacitos. A la hora de rellenar tenéis que tener cuidado en no pinchar las puntadas que ya habéis hecho. Y así es como nos va quedando. Ahora con el hilo blanco vamos a hacer la parte más grande de este bordado. Y así es como nos tiene que quedar. El siguiente paso es encolar la parte trasera de los bordados para que no se nos salga ningún hilo. Yo utilizo una solución de cola textil con un poquito de agua. Cuando haya secado, vamos a quitar la tela sobrante. Y vamos a recortar la forma de la figura dejando un reborde. Luego vamos a ir haciendo pequeños cortes en el reborde del bordado. Esta es una parte un poquito más delicada y hay que hacerlo con cuidado para que nos quede bien. Para pegar el reborde hoy voy a utilizar una cola textil. Generalmente utilizo pegamento caliente y vais a ver por qué.
Como podéis comprobar en el vídeo, cada vez que yo pegaba el reborde se me iba despegando, entonces creo que la cola textil es un poquito más difícil de manejar que el pegamento caliente. Cuando ya tengamos todo el reborde pegado y seco, vamos a pegar cinta para hacer los llaveros. Primero vamos a pegar un extremo de la cinta, metemos el enganche y pegamos el otro extremo. Para los del lacito utilicé una cinta de color rosa. Y a continuación vamos a pegarlos todos a un fieltro. Cuando lo tengamos listo, recortamos todo el exceso de fieltro. Y ya lo tenemos listo para poder engancharlo donde queramos. Y eso es todo para el vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!